Buenas tardes a todos. Bueno, desde ya quiero agradecer a todos por participar en esta charla o este pequeño simposio con Atenea. El tema que vamos a tocar hoy es inteligencia artificial. Obviamente hoy esta modalidad se está utilizando hasta en los teléfonos celulares, donde uno, por ejemplo, puede tocar un botón y ya sabe el celular lo que uno puede llegar a desear a través de información como propaganda, o si uno está arriba de un auto y va a subir sobre ese auto a tal hora y le va a indicar en cuánto tiempo va a llegar, por ejemplo, al sanatorio que uno ha deseado o va todos los días. Eso es inteligencia artificial. Lo que estamos haciendo en este momento con el grupo de las doctoras, la doctora Sastre y la doctora Ábalos, es experimentar y probar una nueva tecnología aplicada a la lectura de mamografía digital en las lesiones mínimas. Tenemos sorpresas, estamos hace unos meses aprendiendo, tiene cosas positivas, otras que vamos a ir explicando a través de esta pequeña charla, pero yo quiero hacer hincapié en que lo que vamos a dar en esta pequeña exposición es el comienzo de lo que va a empezar, ¿sí? Mi padre, el doctor Rojas, siempre hablaba de este tema, y yo hoy tengo el honor y el recuerdo de ir hacia a ese camino o esa transición. Nosotros estamos haciendo una transición de conocimiento y ver realmente la utilidad de este método. Lo que quiero hacer hincapié, porque muchos hablan, o todos, algunos recuerdan del CAT, que es lo mismo que el CAT. Yo esto les aclaro, no tiene nada que ver. El CAT sirvió para dar, diríamos, un puntapié a lo que vamos a hablar ahora, pero no tiene nada que ver. A través de estas exposiciones, la doctora Sastre va a hablar sobre esta implementación, en qué consiste la inteligencia artificial en la lectura mamográfica, qué es. Y luego la segunda charla va a adaptar la doctora Nieves Ábalos, donde va a hablar a través de casos clínicos que nos han pasado y que hemos probado y testeado. Y hemos corroborado algo importante con la histopatología, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar está corroborado histopatológicamente y pudimos ver realmente la utilidad del método. La primera charla va a hablar la doctora Sastre en la aplicación de esta modalidad. Doctora. Buenas tardes a todos. Ante todo agradecerles poder compartir una tarde de hoy. Vamos a empezar con la exposición. Bueno, como decía el doctor Rojas, estamos utilizando la inteligencia artificial en la lectura mamográfica. Empezamos hace unos meses obteniendo muy buenos resultados. Particularmente existen numerosos y distintos programas de inteligencia artificial. El que utilizamos nosotros es un sistema llamado que pertenece a Systems, ¿sí? Justamente lo que queremos ver es qué va a pasar, ¿no? Si esto es una realidad y parece algo vertiginoso como estar en una montaña. Vamos a definir unos conceptos básicos de lo que es la inteligencia artificial. En este caso, si bien la inteligencia artificial en diagnóstico por imágenes se está aplicando a todos los métodos de diagnóstico, nos vamos a especificar en la mamografía por medio de este software llamado. Luego vamos a explicar en qué consiste todo el procedimiento, el flujo de adquisición, procesamiento e interpretación de lo que es un circuito de inteligencia artificial y el análisis y sus aplicaciones. Si bien esto está tomando auge hace poco tiempo, la inteligencia artificial ya
por lo menos tiene más de 50 años, ¿sí? Principalmente cuando a partir de los años 50, diferentes ingenieros empezaron a programar a las computadoras. La idea, y justamente diferenciar lo que es la inteligencia artificial, es a partir de distintos software matemáticos y datos estadísticos, y valorados también con anatomía patológica, empezar a enseñar a la computadora hasta transformar a dicha computadora como si fuese una especie de cerebro con diferentes capas neuronales, y darle una inteligencia propia, a fin de que la misma computadora pueda tomar decisiones. Muchas veces estos conceptos de inteligencia artificial, lo que se conoce como machine learning y deep learning, que es el aprendizaje profundo, se confunden, pero bueno, ahora vamos a ver un poquito estos conceptos. La inteligencia artificial justamente es un subcampo de la informática que crea sistemas para tareas que normalmente requieren la presencia de inteligencia humana. El machine learning es un aprendizaje automático dentro del subcampo de la inteligencia artificial, donde las computadoras son capacitadas para realizar tareas sin una programación específica. Sería, por ejemplo, si a un chico uno le quiere enseñar a leer, el machine learning sería enseñarle al niño a leer, y la inteligencia artificial era que directamente lea solo. Para poder llegar a obtener estos resultados, se han producido distintos algoritmos numéricos y matemáticos, donde se cuenta con red neuronal artificial o nodos, que son distintas capas de redes que contienen a su vez diferentes y otras capas de nodos, donde existen nodos de entrada y salida de información, que continuamente se van retroalimentando con información nueva que van obteniendo, y llevan a un aprendizaje profundo. Este aprendizaje profundo sería lograr formar un cerebro funcional a través de esas sinapsis o conexiones que se producen en los nodos, y sería lo que le permitiría a la computadora la toma de decisiones. Como dije, el sistema que nosotros utilizamos en la actualidad es el sistema, que es un software de inteligencia artificial de la empresa de... Y para esto necesitamos, por supuesto, un sistema de PACS, que es el que facilita el flujo de trabajo en el sector de diagnóstico por imágenes, donde se combina la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo. Esto, si bien es complejo, se basa en 3 pilares. Primeramente, una región de segmentación, porque cuando la inteligencia artificial recibe las imágenes, son segmentadas. El flujo de trabajo, donde van a ingresar las imágenes, y una asistencia asistida de computadora o CAD. Aquí vamos a ver cómo es el procesamiento y un circuito de inteligencia artificial. Primeramente llega un paciente donde tiene una orden determinada para un estudio, se realiza la lectura de los requisitos y se va a la modalidad. Puede ser una tomografía, una resonancia, en nuestro caso una mamografía. Hay que tener en cuenta que las imágenes que se producen se encuentran en el sistema DICOM. Estos estudios van a un sistema de PACS o un servidor, y a partir de allí entran en el cerebro de la inteligencia artificial. Se produce posteriormente lo que dijimos antes, que es la segmentación de esta información, donde empiezan a producirse los algoritmos de la inteligencia artificial. Posteriormente se producen los resultados de inteligencia artificial. Esos resultados se ven en una imagen, en monitores, donde se encuentra el médico, y a su vez esto produce una revisión de resultados y un reporte. Todo esto es el circuito
del procedimiento de inteligencia artificial. Lo que hay que tener en cuenta, acá que dice priorización y resultados, es que, por ejemplo, en algunos estudios especiales, como pueden ser en el área de tomografía o resonancia, si un paciente puede estar por ejemplo, en un turno número 20 para realizar su análisis, pero la computadora selecciona que por su jerarquía de importancia o de emergencia requiera su informe que esté en el primer lugar. Cuando el médico va a realizar el informe todos los días, va a ver que ese paciente, por más que se haya hecho último a última hora, por la gravedad que requiere, debe ser informado en primera instancia, entonces lo va a priorizar y nos va a avisar a nosotros poniéndolo en un primer lugar. Bueno, lo que decíamos, el sistema es un sistema desarrollado en Corea del Sur, donde se hicieron 170.230 mamografías. De esas 170.000 mamografías aparecieron 36.468, se diagnosticaron cáncer de mama, y 133.000 estudios de controles normales. En este estudio participaron 3 centros de Corea del Sur, un centro de Estados Unidos y un centro del Reino Unido. Este sistema es un software de inteligencia artificial basado en tecnología de aprendizaje profundo de última generación, y los resultados, luego de efectuado dicho examen, hemos observado que existe una precisión del 97% para la detección de cáncer de mama, aumentando un 24% la detección de cáncer de mama, con una disminución de falsos positivos en un 12%. Esto es el análisis del estudio que se realizó, donde se comparó la lectura que efectuaba el radiólogo, utilizando la inteligencia artificial, y solamente el uso de la inteligencia artificial. Y lo que es importante señalar es que no solamente utilizando la inteligencia artificial se produjo más diagnóstico de cáncer de mama, disminución de cáncer de intervalo, y la disminución en el tiempo de la lectura fue notoria, ¿sí? Utilizando el radiólogo la inteligencia artificial, e incluso también aumentó el índice de detección utilizando simplemente la inteligencia artificial. También se produjo un estudio del lector multicéntrico, donde se evaluaron en 2 instituciones, un estudio con doble ciego, con lectores múltiples, donde cada radiólogo lee el caso utilizando primeramente como lo hace habitualmente, y luego con la ayuda de la inteligencia artificial. Y lo que se analizó fue la diferencia de la decisión de los lectores, con y sin inteligencia artificial, en la probabilidad de malignidad y con la tasa de recitación. Se encontró una tasa de detección de aumento de un 12,6% en el cáncer de mama, y una reducción de falsos positivos en un 9,6%. ¿Cómo vemos en nosotros los informes? Primeramente, bueno, nos logueamos en el sistema, y vamos a ver el par mamográfico como lo vemos habitualmente. Las imágenes, como dije, se suben en el sistema DICOM, y va a marcar zonas donde determine que exista una lesión. Las puede determinar en un sistema como un contorno, que posteriormente vamos a ver cómo se visualiza, y si no, en una forma de colorimetría. Cuanto más acercado al color rojo, es más maligno la interpretación realizada por la inteligencia artificial. En este caso, en el medio oblicuo lateral, marcó bien rojo, ¿sí? Y en el costado derecho, lo que se produce es un score que refleja la presencia de detección de la lesión. Se considera que es una lesión de baja anormalidad si ese score que obtenemos va a un 0 a un 15%, de moderada
detección de un 16 a un 50%, o de alta predicción de malignidad de un 51 a un 100%. Hay que tener en cuenta que si hay múltiples hallazgos, siempre lo que va a marcar es el valor más alto de que haya censado y determinado la inteligencia artificial. Y a su vez también, en otro panel, aparece la categorización ACR de la mama, si la mama es un tipo A, B, C o D. También lo determina. Posteriormente podemos bajar esta información y adjuntarla al informe mamográfico. Este es un trabajo que se realizó en el 2019 en Radiology, donde también se estudió la eficiencia de la inteligencia artificial en el uso de tomosíntesis, donde participaron 24 lectores mamográficos, un estudio al azar. También se compararon los estudios sin y con inteligencia artificial, comparando la sensibilidad, especificidad, la tasa de recitación y el tiempo de lectura. Se tomaron 260 casos, se dividieron en dos grupos, 130, primeramente sin inteligencia artificial, con inteligencia artificial, luego se produjo la inteligencia artificial, y en el otro grupo, en forma opuesta, primero sin inteligencia artificial y luego con la inteligencia artificial, y se produjo la toma de los análisis estadísticos. ¿Qué es lo que se encontró? Primeramente, hay que destacar que se produjo un aumento importante de la sensibilidad con la inteligencia artificial, pero este aumento es mayor justamente en los radiólogos generales, aumentando de un 71 a un 84%, si bien la sensibilidad también aumentó en los especialistas en mama de un 81 a un 85%. ¿Sí? Por eso decimos que el promedio es de un 12,5% para el radiólogo general, y la especificidad también subió, observen, en los especialistas en mama de un 64% a un 72%, y de un radiólogo general de un 61 a un 68%. Por otro lado, de estos 24 lectores, lo que se vio es que justamente sin la inteligencia artificial, que serían los bloques azules, o con la ayuda de la inteligencia artificial, la lectura mamográfica disminuyó de 64 segundos sin la inteligencia artificial a aproximadamente 30 segundos. Algunos ejemplos. Como dijimos, la inteligencia artificial ya se empezó a utilizar hace bastantes años, si bien ahora, en estos últimos 3 o 4 años, es donde más auge ha tenido, pero bueno, en este ejemplo lo que vemos es que el cáncer ha sido diagnosticado en el año 2013, donde se ve un área nodular en el plano medio de la mama derecha, y que el sistema lo diagnostica como un 99, un 100% de puntuación de anormalidad, pero la mamografía, tanto en el 2012 como en el 2011, había pasado inadvertida, ignorada. En cambio, el sistema de inteligencia artificial ya lo venía captando con un 81% de puntuación, o en el 2011 un 40%. Por lo tanto, adelanta el diagnóstico de lo que podemos ver muchas veces los radiólogos. O en este otro caso lo mismo, otro tipo de lesión, mamográficamente más visible en la mama derecha, en el cuadrante superior externo, en el año 2010, en el año 2009 y el 2008 había sido ignorado, pero observemos que cuando era diagnosticado por el radiólogo con 100%, hace una puntuación de anormalidad, pero 2 años previos ya el sistema había marcado una anormalidad, lo cual podría haber tenido el beneficio de diagnosticar 2 años antes la lesión para la paciente. Algunos ejemplos simples donde vemos que sin el uso de inteligencia artificial en estos lectores múltiples, solamente 4 personas habían
diagnosticado, 4 radiólogos habían diagnosticado la lesión. En cambio, con el uso de la inteligencia artificial, subió considerablemente a 3 lectores. O en este otro caso, que hay que tener en cuenta que es muy útil en mamas densas, que para nosotros sigue siendo uno de los mayores desafíos, donde sin el uso de la inteligencia artificial se había diagnosticado 7 radiólogos y con la inteligencia artificial 14 radiólogos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro de esta inteligencia artificial en los países de ingresos bajos y medios, bajos como el nuestro? ¿Cuáles van a ser los obstáculos? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Un gran interrogante si esta tecnología va a suplantar o no al médico. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente son las limitaciones. Las limitaciones que son de todo tipo, ¿no? Las grandes diferencias en el personal, la experiencia clínica, los patrones de enfermedad que son a veces diferentes, la demografía y la infraestructura digital. Hay que tener en cuenta siempre el marco, que es muy importante, de publicación de datos públicos de los pacientes, la infraestructura y el equipamiento. Y todo esto requiere fundamentalmente de hardware de imágenes médicas, de servidores, de redes de tecnología de información, de un servicio de internet rápido, de buenos sistemas de comunicación, de un sistema de packs de archivos, de registros médicos electrónicos, de sistemas de información, de radiología y de servicios de cloud o de nube. Así que bueno, vamos a entender que no va a ser accesible para todo el mundo y fundamentalmente para los países como el nuestro, que a veces con tecnología vienen un poco más retrasados. Bueno, en esta primera parte justamente lo que decíamos es que íbamos a dar la parte teórica, y ahora vamos con un poco más de la parte más divertida, que serían casos clínicos, que es lo que estamos viendo en estos últimos meses. Va a continuar la doctora Ábalos. Bueno, buenas tardes. Vamos a pasar a ver la parte de casos clínicos, que como decía el doctor, tenemos de todos estos casos que les vamos a mostrar la correlación histopatológica. Es interesante ver cómo responde y si hay concordancia sobre todo entre la histopatología con el análisis que hace el software. Nos gustó dividir todos los casos en, lo vamos a ver, entre los casos de mama densa, las mamas adiposas, las calcificaciones y los casos postquirúrgicos. Entonces empezamos con la mama densa. En el primer caso, bueno, acá ven una paciente de 37 años que vino para el control mamográfico. Esta paciente no tenía antecedentes familiares, tampoco sintomatología clínica, y lo que se detectó es un grupo de microcalcificaciones en plano posterior de retroareola. Sí, acá lo ven, acá las ven, un poco más grandes. Se ve aquí más grande, son microcalcificaciones heterogéneas, heterodensas. Se analizó con el sistema y vemos en el par mamográfico cómo las detecta tanto en la incidencia craneocaudal con un 97%, en el perfil con un 95%, como decía la doctora siempre, el análisis final lo hace con el porcentaje más alto de anormalidad y también analiza la densidad de la mama, ¿no? Entonces, acá la clasifica como una CRC o una mama heterogéneamente densa. También hace un análisis de los márgenes. En esto, bueno, también se está analizando porque ahí ven 3, digamos, líneas concéntricas de mayor a menor, desde el centro hacia la periferia, sería como el grado de afectación de la lesión. En el segundo caso, pasamos al segundo caso, esta también es una mama densa, es una paciente de 80 años de edad que viene también por un control anual y tiene, lo analizamos también retrospectivamente, y en el año 2018
se vio un área de distorsión en la mama derecha, discreta, con unas microcalcificaciones también heterogéneas, ¿sí? Además de imágenes nodulares en la mama izquierda que ecográficamente habían sido quistes. Se analizó también con el sistema y se vio que un porcentaje de anormalidad del 49% en la craneocaudal y un 35% en el perfil, esto es en el año 2018. El porcentaje final de anormalidad fue de un 49%, siempre del más alto. El análisis de la densidad mamográfica fue una CRD. Esta paciente se biopsió y fue un carcinoma invasor con componente intraductal, es decir que hubo una concordancia con el análisis que hizo. Y luego, en este año, vino esta paciente para un control, ya operada, ¿sí? Se ve operada, en la axila también. En la ecografía se detectó una imagen nodular irregular, sólida, de 8 milímetros de diámetro máximo. Este es el análisis que hizo el sistema, ¿sí? Con todo un área de 83% de anormalidad y de 73% en el perfil. Y bueno, lo que llama la atención es también el hallazgo contralateral que hace, de un 33 a un 32%, que es un porcentaje también alto de anormalidad, ¿sí? Entonces, en el análisis final que hace el sistema, arroja un porcentaje de 83% de anormalidad en la mama derecha y un 33% en la mama contralateral, ¿no? Y esto es importante destacar la anormalidad que analiza el sistema o que nos alerta de la otra mama. Esta paciente se biopsió, fue un carcinoma infiltrante, así que podemos decir que hay una concordancia con el sistema, pero se sugirió la resonancia para evaluar el hallazgo contralateral. Ese es un caso bastante nuevo, por eso no tenemos para contarles los resultados de la resonancia. Bueno, en el tercer caso es una paciente, también es una mama densa, es una paciente de 48 años de edad que ingresa también por un control anual con antecedentes familiares de cáncer de mama. Se ve una distorsión discreta a nivel retroareolar. En la ecografía se vio esta imagen nodular irregular, sólida, de 24 milímetros de diámetro. Se categorizó con un BI-RADS 4C y en el análisis con el sistema arrojó un porcentaje de anormalidad del 51%. ¿Sí? También marcó otro hallazgo del 13%, que es bajo, ¿sí? Pero el análisis, digamos que importa es siempre el de más alto porcentaje, ¿no? La biopsia de un carcinoma invasor, es decir, que hubo una concordancia con el sistema y la anatomía patológica. Pasamos al análisis que hace en las mamas adiposas, un caso que se evaluó también retrospectivamente, una paciente de 60 años, todos son controles de screening. En el 2018 se vio esta imagen nodulillar, se categorizó como un BI-RADS 3, en el año 2020 ya comenzaba a mostrar alteraciones, muchas veces estas imágenes se confunden con ganglios intramamarios, y en el 2021 se ve bien cómo modificó francamente la morfología, ¿sí? Desde el 2018 hacia el 2021 claramente, con estas imágenes angulares, estos bordes angulados, irregulares. La concordancia con la ecografía fue de esta imagen nodular, sólida, hipocogénica. Si bien los márgenes son circunscriptos, es una imagen heterogénea, ¿no? El análisis con el software, bueno, vemos la comparativa de este año, 2021 con un 98% de anormalidad, pero ya en el 2018 ya marcaba un porcentaje de anormalidad bastante alto, de 68%. La biopsia fue un carcinoma lobulillar, es decir que fue concordante con la anatomía patológica. El siguiente caso, bueno, este es un paciente varón de 48 años, consultó por un nódulo palpable retroareolar, se hizo la mamografía, se vio una densidad en región retroareolar, se correlacionó en la ecografía con esta imagen nodular hipoecogénica,
tiene un halo ecogénico y si bien no estaba vascularizada, se categorizó BI-RADS 4A. Se analizó con el que no hubo hallazgos de marcación, así que la biopsia fue negativa y también ahí hubo una concordancia, ¿no? Esto es un poco para mostrar qué es lo que marca y qué es lo que también no marca el sistema. El siguiente caso es una paciente de 72 años que también hace un screening, es un caso también retrospectivo que comparamos, y en el 2018, bueno, tenemos esta mamografía, este perfil, se categorizó con un BI-RADS 2, y este año también hizo un control anual y se ve esta densidad, ¿no? Esta simetría en el cuadrante superexterno de la mama, se categoriza con un BI-RADS 4C. Estas son las incidencias craneocaudales, 2018 y año 2021, ¿sí? Ahí vemos cómo aparece esta densidad. El análisis con el sistema, ¿sí? Comparativamente, año 2018 y 2021, ya en el 2018 lo detectaba con un 35% de anormalidad, y este año ya un porcentaje alto del 74% de anormalidad. El caso, bueno, número 7 es también otra paciente de 69 años que hace un screening en el año 2020. Es una asimetría que se detecta a nivel retroareolar, se hace una magnificación, ¿sí? Se ve esta asimetría con este grupo de microcalcificaciones heterogéneas, se categoriza BI-RADS 4C, se hace el análisis con el sistema y se ve que marca un porcentaje de anormalidad del 93% en el perfil, del 99% en la incidencia craneocaudal. La biopsia fue un carcinoma ductal infiltrante, así que es también otro caso de concordancia. Esta misma paciente viene este año para hacerse su control y lo que se observa es a nivel retroareolar, subcicatrizal, una distorsión. Sí, es más evidente en el perfil que en la incidencia craneocaudal. Se analiza con el sistema y marca un 35% de anormalidad. Esta paciente se biopsia y la biopsia fue esclerosis estromal. Es decir que a veces pasa que lo que encontramos sobre todo en los casos postquirúrgicos, que todavía lo seguimos analizando, es estas marcaciones que luego las biopsias son negativas. Así que ese es un caso no concordante. Bueno, el siguiente caso es otra paciente de 46 años, que también viene por un control anual, se detecta una distorsión. También marca otra área de distorsión, sí, son dos áreas de distorsión. El porcentaje de anormalidad es alto, del 99%. Esta es la incidencia craneocaudal. Sí, lo mismo, marca 99%. Y la biopsia fue un carcinoma ductal infiltrante, y este es otro caso de concordante que tenemos del sistema. Bueno, este es otro caso, es una paciente de 40 años, también es un caso que analizamos retrospectivamente. Este par de craneocaudales, lo que vemos es esta área, ¿sí? Esta simetría irregular. Acá tenemos el perfil del año 2018 y el perfil del año 2019, y vemos cómo evolucionó esta simetría, ¿sí? Es más densa, es irregular. Con la correlación ecográfica vemos esta imagen nodular heterogénea, vascularizada. Se analiza tanto en el año 2018 como en el 2019, y vemos que lo marca en el 2019, pero también ya lo podía detectar en el año 2018 con un 16% de anormalidad, que si bien está en el límite, ya lo empezaba a detectar el sistema. Esta es la incidencia craneocaudal, ¿sí? Ahí vemos cómo evolucionó la lesión y cómo lo detecta desde el 2018 con un 69% de anormalidad. La biopsia fue un carcinoma invasor y bueno, es otro caso que tenemos de concordancia con la anatomía patológica.
Bueno, este es otro caso, es una paciente de 50 años, que también es un screening anual. La mamografía no tiene hallazgos, pero en la ecografía se ve esta imagen nodular irregular, pequeña, de 6 milímetros de diámetro máximo. Se analizó con el sistema, no detecta, el sistema no arroja ningún porcentaje de anormalidad, pero también es de destacar que en la mamografía no se ve ningún hallazgo. Y la biopsia fue un carcinoma invasor. No es concordante, pero en la mamografía tampoco se veía el hallazgo, ¿no? En este caso. Bueno, el siguiente caso es una paciente de 54 años, también es un screening anual. En el año 2020 la mamografía fue un BI-RADS2. En este año que viene al control aparecieron estas asimetrías. Se categorizó este caso con un BI-RAD4C. En la ecografía se correlacionaba con estas imágenes nodulares, vascularizadas. Se analiza con el sistema y el sistema las detecta con un porcentaje de anormalidad del 99 y del 95%. También acá marca otros lugares de anormalidad, en la incidencia craneocaudal del 26%, ¿sí? Tenue, ¿sí? Y la biopsia fue un carcinoma invasor no específico, ¿sí? Entonces, marca un 99% de anormalidad en la mama izquierda, pero también marca un porcentaje de anormalidad, si bien leve, en la mama contralateral. Bueno, el siguiente caso es una paciente de 43 años, también que ingresa por un screening anual, y se ve esta asimetría en mama izquierda. Se categoriza con un BI-RAD4C. En la ecografía se correlaciona con esta imagen nodular irregular, y en el análisis con el marca un 20% de anormalidad y un 17%. El análisis final queda siempre el porcentaje mayor. La biopsia fue un carcinoma ductal infiltrante, así que es otro caso de concordancia con el sistema. Ahora, para aplicar los casos con las microcalcificaciones, les mostramos este caso. Es una paciente de 41 años, con antecedentes familiares de cáncer de mama. Se ven este sector de microcalcificaciones heterogéneas. Se analiza con el sistema, las detecta, marca todo el cuadrante superoexterno con un 99% de anormalidad. También se presentaba esta imagen nodular en axila izquierda, ¿sí? Y la biopsia fue un carcinoma invasor, y el nódulo en axila izquierda, una infiltración por carcinoma ductal. Así que este es otro caso de concordancia con la detección de este tipo de lesiones, que es, en el caso de microcalcificaciones, ¿no? El siguiente caso es otra paciente de 79 años, también con un control anual. Es una mama más adiposa, con un grupo de microcalcificaciones en región retroalveolar. Se analiza con el sistema y marca un porcentaje de anormalidad del 92 y del 90%. Los dos casos que vimos son de microcalcificaciones, ¿no? La biopsia fue un carcinoma ductal, así que este es otro caso de concordancia en lesiones cálcicas. En el caso de los casos postquirúrgicos, tenemos esta paciente, es una paciente de 65 años, tiene un antecedente quirúrgico. Se analiza con el LUNIT y se observa, y lo que marca es esta área de cuadrante superoexterno con un 78% de anormalidad. Se biopsió a esta paciente y fue un carcinoma lobulillar. Este es otro caso de concordancia que tenemos en pacientes postquirúrgicos. Otro caso, una paciente de 58 años con antecedente de carcinoma ductal en el 2016 y viene este año por un control anual. Se observa esta imagen nodular, subcicatrizal, irregular. Se analiza con el sistema y arroja un porcentaje de anormalidad del 89% y del 86% en el perfil.
¿sí? Lo mismo que los márgenes, también detecta, y la biopsia de esta lesión fue un carcinoma invasor. También es otro caso concordante con la anatomía. Bueno, como conclusiones, las primeras conclusiones que sacamos de los casos que venimos analizando es que, bueno, como dijo la doctora, tiene como desventajas el sistema que requiere un mayor requerimiento tecnológico. La capacitación médica es importante porque el médico también, además de saber utilizar el sistema, tiene que validar lo que está viendo, el análisis que hace el programa. El sistema requiere un feedback continuo de casos con protección de datos personales porque también, como hablaba la doctora, hace una retroalimentación en ese análisis de todas las imágenes que analiza. No reemplaza al radiólogo porque justamente, bueno, lo que les decía, que requiere la validación y la experiencia del mismo para tomar una conducta con el caso que se esté analizando. Y si existe una anormalidad que el software no detecta, según la experiencia del médico, es cómo va a tener conducta el caso, ¿no? Requiere un mayor costo por inversión tecnológica y de flujo de datos. Las imágenes se procesan en formato DICOM, para eso se requiere un procesador específico. En casos posquirúrgicos se ha observado una sobreestimación en la evaluación, pero igual esto lo seguimos analizando y se está evaluando la aplicación en tomosíntesis. Bueno, y como ventajas, mejora la detección de anormalidades en todos los tipos de densidades mamarias, como vimos tanto en la mama densa, en la mama adiposa, en las mamas mixtas. Detecta anormalidades en densidades, en asimetrías y también las microcalcificaciones. Puede utilizarse también como un segundo lector mamográfico y disminuye el tiempo de interpretación de los estudios. Aumenta la confiabilidad diagnóstica y también lo que permite es hacer interconsultas interdisciplinarias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buena presentación, doctora. Me parece, bueno, muy claro lo expuesto. Bueno, a la doctora Sastre le quería hacer solamente una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el CAT y la inteligencia artificial? Más que nada para que sepamos de lo que estamos hablando y más que nada para que no caigamos en el error de que la inteligencia es un super CAT, por decirlo así. Doctora. Bueno, lo que dijimos es, hace años que se empezó a utilizar el CAD. El tema es que el CAD lo que marca son anormalidades y son cosas, algo fijo, puntual. En cambio, la inteligencia artificial justamente es el desarrollo de un cerebro, la computadora totalmente independiente que permite tomar decisiones y que en base a cuanto más casuística, más datos disponga, mejor va a ser su análisis y estadística, así que no tiene nada que ver una cosa con otra. Está bien. Doctora Ábalos, bueno, te quería hacer una pregunta, si quieres acercarte así. Sí. La pregunta que yo te hago más que nada es, ¿qué realmente ves de bueno en este sistema, en la ayuda de la imagen? O si vos ves que realmente podemos adelantar el cáncer del intervalo o diagnosticar tempranamente, ¿vos cómo ves eso, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves en los casos que has demostrado, ¿no? Bueno, lo que estuvimos viendo, sí, es que hace una detección mucho más precoz en muchos de los casos, sobre todo en estas mamas densas, ¿no? En las mamas densas o en las mamas mixtas. Vemos que el sistema es bastante sensible en detectar los hallazgos incipientes, ¿no? Así que esto ayuda muchísimo al lector. Nosotros en esta exposición lo que intentamos más que nada es comentar lo que estamos haciendo. Empezamos hace poco, hace unos meses, lo verificamos con casos concretos de nuestro trabajo diario.
y bueno, estamos viendo estos resultados. Sepan que en muy poco tiempo se va a implementar en nuestra institución este método. La finalidad, obviamente, como bien dijo la doctora Ábalos y Nieves, no es reemplazar, diríamos, al médico, sino más que nada ver antes de tiempo a veces las cosas que uno pierde, y sobre todo a mí lo que más me preocupa es el cáncer del intervalo o el cáncer incipiente, que muchas veces nosotros en lo personal lo estamos, diríamos, nuevamente perdiendo, ¿sí? Es decir, estamos hablando obviamente de lesiones mínimas, pero la idea de esta metodología es adelantarnos y más que nada evitar ese falso positivo que muchas veces nos da un dolor de cabeza, creo que tanto al mastólogo como al radiólogo. Bueno, desde ya muchísimas gracias a toda la participación y bueno, nos esperamos en el próximo Ateneo. Muchas gracias.